Fe y Unción Ministerios Ebenecer, ubicado en Los Ángeles, California, presenta su programa Cristo para Todos, un mensaje de salvación a través de la Biblia para todas las personas de todas las edades. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Recibe este mensaje que el Señor Jesucristo tiene para ti en este programa, Cristo para Todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar aquí nuevamente en este programa. Que el Señor les bendiga y vamos a tener a bien el seguir conversando, el seguir aprendiendo acerca de lo que hemos venido tocando con mi pastor, con mi hermana, acerca de lo que el Señor nos dejó, que seamos luz. Pero antes de todo le vamos a pedir al Señor que Él sea que nos dé sabiduría, entendimiento y que Él ponga las palabras adecuadas y que lo que hablemos hoy quede en buena tierra y que dé su fruto a su tiempo. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, por tu amor y misericordia. Aquí delante de ti, Señor, nos presentamos poniéndonos, Señor, delante de tu presencia para que tú seas que nos guíes, que nos des sabiduría, nos des entendimiento para compartir tu palabra y que sea esa palabra adecuada para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, danos esa palabra que necesitamos en esta tarde, papito lindo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. El hermano Luis, para servirle, mi pastor, bienvenido. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, a través de esos medios, siempre, ¿verdad? Aquí con cada uno de ustedes, compartiendo siempre la palabra del Señor. Bueno, los que no me conocen, pues mi nombre es Franger Guzmán, ¿verdad? Estamos para servirles. Aleluya. Y pues le dejo el tiempo a hermana Wendy acá. Amén, gracias. Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Es una gran bendición estar aquí con ustedes nuevamente. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él nos da la gran oportunidad. Estamos extrañando a nuestra pastora y a hermana Katy, pues, pero en el nombre de Jesús ellas están bien. Así es, gracias a ustedes porque se ha tomado su tiempo por estarnos viendo y mi nombre es Wendy Martínez. Aleluya. Amén. Bueno, para continuar, ¿verdad? Con el tema que hemos estado teniendo, pues, y como sea hermana Wendy, porque extrañando pues siempre a la pastora, hermana Katy, pues creo que son parte de este equipo, de esta programación a Cristo para todos, ¿verdad? Que siempre está y la enfocado. extrañamos porque ella es la que desacomoda a todos, pastor. Yo creo que es una bendición poder estar acá siempre a través de estos medios. Pues creo que dentro del tema que hemos estado tocando, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender, que podemos ir conociendo a través de la palabra del Señor. La Biblia dice que una de las cosas que el Señor nos enseña, que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento, ¿verdad? Yo creo que aquellos que no conocen del Señor Jesús, pues el propósito de Dios es que dice que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Pues dentro del tema que hemos estado tocando de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Que no sé si mi hermana Wendy quiere nuevamente pues ahí leerlo. Amén. Estamos en Mateo 5:15. Dice, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Amén. Yo creo que eso es hablándose de la luz, ¿verdad? Entonces, siempre cuando nosotros vemos, una de las cosas que hemos venido pues enseñando, ¿verdad? Es que el hombre, cuando Dios lo hizo, pues lo hizo en un estado pues prácticamente, podríamos decir, de santidad, ¿verdad? Aunque estaba dentro de esa dispensación de la inocencia, donde no había pecado, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando entonces ya entraron al estado de conciencia en el pecado, prácticamente sabiendo que era bueno y que era malo, a través de lo que el enemigo vino a hacerles ver a ellos, ¿verdad? Entonces hubo un cambio usualmente. Entonces, según lo que habíamos leído en San Juan capítulo 1, ¿verdad? Estuvimos viendo que en él estaba la luz y la vida de los hombres, si no sé mal, dice que era la luz, ¿verdad? Entonces, se lo estoy parafraseando de esa manera. Entonces, desde ahí, pues abarcamos a poder ver cómo la vida de un cristiano pues va evolucionando, ¿va? Cuando venimos a Cristo va evolucionando, va en un desarrollo, va en un crecimiento,
Entonces yo creo que cuando vamos viendo pues el cambio, la transformación que Dios va haciendo y que vemos más adelante pues que también se habla de los hijos de luz también, ¿verdad? No solamente se habla de que venimos Amén. a ser prácticamente luz, sino que también venimos a ser hijos de luz, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a ir tocando poco a poco algunos pasajes más que pues nos dan a conocer, ¿verdad? Esto y que nos va a ir abriendo un poquito más el panorama, ¿verdad? A cada uno de nosotros, siempre que nosotros tengamos nuestro corazón abiertos. Entonces, no sé si tienen algo que decir a este punto, pero ahorita vamos a ir, ¿verdad? Viendo algo al respecto. Sí, lo que hablábamos, pastor, de que gracias a Dios, ¿no? Yo creo que todos hemos venido en un cambio de nosotros, como usted nos explicaba, ¿verdad? Somos seres luminosos, seres que ya poseemos la luz. No, no es de que la vamos a agarrar, sino que el Señor nos hizo luz a nosotros. Como decía mi hermana la semana pasada, de que ya somos luz, ya somos. Ahora la pregunta es... como los pasajes que vamos a ver, ¿no? A continuación, ¿cómo es que nosotros, porque fíjese que en el diccionario, en el Strong, oscuridad lo que significa, ¿no? Significa oscuro, tiniebla, lo que usted decía, y estar en miseria. Parece que el sábado pasado recibíamos un comentario de nuestro hermano Timo que nos hacía ver también qué es lo que es estar en la oscuridad, porque nosotros a veces pensamos, no, pues es que estar en la oscuridad es estar en pecado, no, es estar en una ignorancia, lo que él nos daba a comentar, ¿no? Que a veces nosotros por la ignorancia, por eso usted hacía mención del pasaje, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando nos venimos a dar cuenta nosotros de que sí es estar en oscuridad es no tener el entendimiento, el conocimiento de las cosas de Dios. Amén, amén. También recordando, se asemejaba también con oscuridad como confusión también, ¿verdad? Como con una ceguera, como confusión. Hablábamos el sábado pasado acerca de cómo el Señor, pues al hacernos, nos dijo que nosotros somos esa luz para los demás también y que nosotros iluminemos a los demás con lo que nosotros hacemos. Y en leíamos acerca de que el mundo estaba en tinieblas, ¿no? Y nosotros venimos a hacer esa luz, venimos a hacer ese cambio también, ¿no? Si el Señor nos dio a nosotros esa luz, nosotros vamos a hacer ese cambio y vamos a que por medio de nosotros los demás vean y puedan venir a ese cambio a lo que es el Señor Jesucristo también. Sí, yo creo que, fíjese que, bueno, ya metiéndonos un poquito, ¿verdad? A la palabra del Señor, podemos irnos dando cuenta en Efesios, y este era el pasaje que yo le decía que estaba relacionado con lo que estábamos viendo, ¿verdad? No era Gálatas, ¿No? sino que era Nos Efesios quedamos en capítulo Gálatas. 5 en ahí, pero me gustaría leer un poquito, tal vez algo rápido, lo que es el capítulo, porque todo el capítulo, cuando lo leemos, entonces le entendemos un poquito más en su contexto. Amén. Porque aquí usted puede darse cuenta en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el apóstol Pablo. Y en edad, dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tuanerías, perdón, que no convienen, sino antes, dice, bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo o avaro, dice que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, aquí está hablando de los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora entonces dice, sois luz en el Señor. O sea, como dice, ya estamos dentro del Señor, ¿verdad? Ahora ya somos luz en el Señor. Sí. Entonces, dice, andad, ahora dice, como hijos de luz. Entonces,
Eso me llama la atención porque más adelante seguimos leyendo, o sea, solo quería hacer esa pausa acá, porque entonces en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. O sea, cuando no teníamos a Cristo estábamos en tinieblas, pero más ahora estando, por eso dice, mas ahora sois luz en el Señor, o sea, metiéndonos en Cristo, estando dentro de Cristo, ahora venimos a ser luz. Dice, andad como hijos, entonces dice ahora de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino, dice, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún, dice, hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son, vea bien, puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ese era el pasaje que les decía, el 14, ¿va? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces, o sea, este era el pasaje que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Así que el sábado Sí. pasado, ¿verdad? Entonces, esto, pues cuando leemos su contexto, y por eso para mí era importante leer el contexto, porque nos da ahí sí que más que todo, la pauta de cómo entonces el Señor empieza a decir, ¿verdad? Las cosas que no se tienen que hacer ya estando en la luz, porque Ya si viene las siendo hacemos, una conducta, lo puedo ver, pastor, corríjame si es una conducta social, ¿no? Que tendríamos que tener nosotros, aparte, ¿no? Del listado que ya no debemos de hacer, lo que dice aquí, palabras deshonestas, porque parece que usted también comentaba de que a veces nosotros a veces con bromas, con pláticas, queremos estar en el grupo a veces de amigos que tendríamos que ser sabios, ¿no? De poner nosotros, si somos luz, si somos, con lo que usted comentaba, si somos luz, ser diferentes, Amén. ¿verdad? amén. Amén. Yo creo que sí, eso sí, definitivamente, esa es la diferencia. Por eso les decía a ustedes también, ¿verdad? De que en cuanto a la gente, por eso dice, no, pues para ser cristiano como él, pues, ¿para Exacto. qué? O sea, como quien dice, entonces ahí se puede ir entendiendo que aún estando en Cristo, póngale a alguien que dice que está en el Señor, póngale caer en esas situaciones, quiere decir que no está metido en Cristo en sí, porque el poder, póngales, dar luz, como dice, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces yo creo que ahí hace la diferencia, y cuando nosotros empezamos a ver entonces esto, yo creo que viene y marca nuestras vidas para poder entonces ahora tener una vida diferente. Ya, ya no vamos a hablar como antes, ya no vamos pues a hacer como antes, ¿no? Amén, amén. Y me llama la atención porque es lo que usted dijo también el sábado pasado, porque habla del amor, andad en amor. Dice, andad en el amor. Y dice, entonces, si queremos ser esa luz, si queremos irradiar esa luz de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que andar en amor. Amén. Tenemos que nosotros reflejar ese amor con los hermanos, con todas las personas. Hablábamos también el sábado pasado, que también lo tenemos que hacer en nuestras casas primero, ¿no? Amén. Entonces sería andar en el amor primero en nuestra casa, dice acá al final, dice, que no nos comportemos como hijos necios, ¿no? Que no sea, sino que como sabios, que andemos como sabios, o sea, haciendo las cosas buenas que agradan al Señor. Y yo siento que en parte cuando uno busca al Señor, a veces de entrada es muy difícil, pastor. Yo siento que a veces nosotros creemos que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo y ya después al ratito nosotros ya vamos a ser diferentes y por decirlo así, vamos a levitar o vamos a cambiar de la noche a la mañana, claro, no es imposible. Le sale. Sí, claro, si el Señor obra en nuestras vidas, lo puede hacer, Él lo puede hacer, claro, pero bueno, lo hablo desde mi punto de vista, para mí ha sido un proceso y va a seguir siendo un proceso, ¿verdad? Vamos. Amén, de cada día, de cada día buscar hacer mejor las cosas y de tratar de que si antes de conocer al Señor yo, por decirlo así, decía malas palabras o obraba mal, pues poquito a poquito ir cambiando, ¿no? Ya pedirle al Señor que Él sea ayudándonos, que no es fácil, claro que no es fácil, pero si nosotros nos disponemos y dejamos que el Señor obra en nuestras vidas, pedimos al Espíritu Santo que nos vaya ayudando,
poquito a poquito Él nos va cambiando, ¿verdad, pastor? Nos va Y transformando. fíjese, ¿No? pastor, que aprovechando, ¿verdad? Una pregunta. Por lo mismo, porque fíjese que a mí me preguntaban eso. Ya ve que aquí, pues nosotros trabajamos en lugares donde hay muchos muchachos, mucha gente de diferente lugar, mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Y a mí me preguntaban eso. Va, ¿cómo o qué, cuál consejo, verdad? Porque yo puedo dar mi consejo, pero si viene del Padre de nosotros sería mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué Sí. consejo nos daría usted referente a esto? Porque a veces nosotros, como dice mi hermana Wendy, queremos actuar diferente, pero el ambiente en el que estamos envueltos en ese momento, si usted empieza a hablar de Dios, empieza la molestadera. Ay, que ya empieza la aleluya, que ya empieza. Entonces viene uno y ponga, usted empieza a hablar de Dios y aquellos están oyendo sus rancheras. ¿Cuál sería el consejo para los hermanos, verdad, que estamos o que están empezando? Porque esa pregunta me la hacían a mí. ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Amén. Yo creo que es un ambiente difícil porque uno tiene que ir en contra de la corriente del mundo. Entonces yo creo que cuando uno está en un ambiente así como eso, yo creo que una de las cosas que lo ayudan a uno para poder vencer todo eso, yo creo primeramente es ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que cuando uno es lleno, yo sé que en el inicio, cuando alguien viene a Cristo o cuando venimos a Cristo, como se llama Wendy, uno pues quiere dejar cosas, de ahí yo sé que les es difícil a uno, pero póngale, Es cuando cuando uno, más se le presentan. sí, siempre póngale dificultades en ello, pero yo creo que el punto es estar dispuesto a que cada uno de nosotros querramos cambiar, porque póngale disponer en nuestro corazón, meditar en la palabra. Yo creo que una de las cosas que he entendido es que si su mente está ocupada en pensar en Dios, en pensar en la palabra, enfocarse, póngale en su trabajo en Dios, enfocarse en su trabajo, porque tampoco puedes enfocarse en su trabajo, ¿ah? Pero enfocarse en lo que está haciendo de su trabajo y enfocarse en Dios. Yo creo que su Sí, pensamiento amén. es en Dios en todo momento. Déjeme decirle, por eso a mí se me quedó muy claro, ¿verdad? Ese pasaje Salmo, perdón, capítulo 1, versículo 2, si no soy mal, cuando dice, y en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que de esa Una de manera las se claves. cierra, ese podría ser una de las claves, que yo sé que hay más, pero póngale, esa sería una de las claves, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y pues Amén. tal vez si alguien dirá, no, es que a mí me cuesta memorizar los pasajes, pero con un pasaje que se sepa, un versículo que se vaya sabiendo y va meditando en eso, le va ayudando y no va a ser fácilmente a que entonces lo que el mundo le va a meter o le va a querer influenciar, le va a afectar. Entonces yo creo que en ese aspecto, por lo menos en mi caso, yo creo que a mí me ayudó y pues póngale si sabe alabanzas, alabar al Señor, adorar al Señor en su trabajo, en sus corazones. Entonces yo creo que eso va a ser un factor. El problema es que en la mayoría de nosotros no nos enfocamos en Dios durante todo el día. Entonces, si nos desenfocamos, dejamos de pensar en Dios, ahí entonces hay una puerta abierta para el enemigo. Amén, amén. Es que bueno, lo personal fue muy difícil, para mí fue muy difícil porque, como la misma Biblia dice, no estamos en el mundo, ¿no? Y a veces, yo a veces criticaba eso y decía yo, porque muchas personas que, digamos, recién se convierten y dicen, no, yo ya no quiero hacer esto y se alejan y no quieren más amistad con nadie. Entonces uno dice, entonces porque se ha hecho, digamos, cristiano, o me está rechazando. Entonces, también siento que tal vez esa actitud no estaría bien. Tal vez nosotros estamos ahí y vamos a hacer esa diferencia, pero también lo tenemos que hacer con humildad, pastor, porque a veces muchos, y yo he visto casos de que, no, pues yo ya vine a los pies del Señor y llego y arrepiéntete tú, ¿verdad? Pecador, ¿no? Entonces, tampoco, ¿verdad? Porque O que los le demás diga lo... que se le va a quemar el radio. O sea, tampoco, yo siento que nosotros tenemos, aquí como dice la palabra, tenemos que ser sabios, tenemos que actuar sabiamente, pero también buscar ese cambio, pero hacerlo humildemente también, que los demás vean, porque fíjese que si hay algo que yo siento que se mira mucho, es la actitud, porque usted puede decir con palabras algo, pero si usted no lo hace, no pasa nada, pero si usted actúa de cierta forma,
con su actitud, con su ejemplo, eso habla más que 1000 palabras. Entonces, si nosotros queremos ser, digamos, esa luz para los demás, lo vamos a hacer lo primero en nosotros mismos también, porque a veces nosotros queremos, aceptamos a nuestro Señor y tenemos errores nosotros, pero, no, entonces yo ya soy salvo, ya soy santo, ¿verdad? Tampoco, también nosotros tenemos que tener esa humildad y los demás, San poquito a poco. Jorge, San Jorge, Sí, a veces, San Luis. a veces pasa, a veces siento que, a veces por eso muchas personas dicen, no, yo no quiero ser cristiano, por ser así yo no lo quiero hacer. A veces nosotros mismos, o sea, las mismas, damos eso, ¿verdad? A que las personas puedan hablar. Pero si nosotros nos dejamos transformar por el Señor y lo hacemos de a poquito y también con esa humildad. Amén. Sí, es que todo va basado a eso, cuando uno está dispuesto a que Dios vaya cambiando, pero yo creo que cuando uno va cambiando en su vida, yo creo que a veces es el miedo que a uno le da, ¿no? Pero que el enemigo le pone a uno, no, mira que ya no vas a ir con tus amigos, ya no vas a hacer Ya no va esto, a ya ser no lo vas a hacer el mismo. otro. Por lo menos a mí cuando, póngale, yo siempre les he dicho que yo estuve un año yendo a escuchar la palabra de Dios, no era cristiano, o sea, solo es oyente, ¿va? Entonces, póngale, pero el enemigo siempre me ponía, te vas a hacer cristiano, ya no vas a poder ir a tomar, ya no vas a poder ir a la fiesta, mira que tu amigo toma y que acá. Entonces, tuve mi prueba para poder salir de todo eso, pero algo que yo me dispuse, dije, ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Decisión. Sí, una decisión. Yo creo que uno también decide qué es lo que uno quiere. Cuando Amén. máximo creo que esto uno por sí mismo Amén. no lo puede hacer, sino que uno lo hace con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo creo que el Espíritu Santo lo empieza a redarguir a uno, lo empieza Amén. a ir, entonces póngale haciéndole esos cambios Amén. que nosotros hay, pero también cuando nos exponemos a la palabra de Dios, porque yo creo que ese es un punto importante cuando nosotros nos exponemos. Imagínense yo cuánto tiempo, un año exponiéndome a la palabra de Dios, y quizás iba cuando quería, ¿verdad? Y pues pero ya un cierto tiempo, ya entonces sentí la necesidad de ir más a congregarme, a escuchar más la palabra de Dios. Entonces yo sentí que pues como vemos nosotros que una de las cosas que la palabra es la que también nos hace ver a nosotros nuestros defectos, nuestros errores, ¿verdad? Entonces Amén. ahí es donde Amén. nosotros vamos viendo eso y vamos mejorando cada día. La luz que viene, ¿no, pastor? La luz que Amén. viene a nuestras vidas, lo que, como usted nos explicaba, ¿no? Lo que tenemos, lo que somos, viene a resplandecer. Por eso, estamos en el versículo 15, ¿verdad? Amén. Sí, Sí, es lo que Mateo dice. 5:15. Igualmente cuando y fíjese que lo que dice la versión Kadosh dice, igualmente cuando la gente enciende una lámpara no la cubre con un tazón. En el otro dice un almud. Entonces yo miraba que el almud es un tazón, entonces nosotros, por eso dice que no la vamos a tapar de esta forma, ¿va? No vamos a tapar la luz. Y lo que estamos viendo, lo que usted nos decía, lo que dice la palabra en Efesios 5, con eso se cubre, con eso es prácticamente, si nosotros no hacemos lo que corresponde ser lo de la luz, ¿no? Que tiene que estar en un lugar alto. Como yo le decía precisamente hoy a una amiga, yo le decía, cuando nosotros andamos, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, yo creo que ya la atmósfera donde nosotros vayamos tiene que cambiar. Amén. Y es lo que usted nos está diciendo ahorita, ¿no, pastor? De que tendríamos que nosotros de alguna forma poner de nuestra parte también, ¿no? Y no dejarnos llevar por esa corriente por el momento de que, oigo una bachata o algo ahí, punta, como dijeron los hermanos, empieza ahí a mover el piecito. Entonces yo creo que es una decisión, como usted me decía a mí, ¿no? Nos aconsejaba de que por eso la palabra misma nos confronta a que tú sí seas sí y que Amén. tú no seas no, Amén. ¿verdad? Amén. Quiero leerles en Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nos está diciendo que estamos en una generación que es retorcida, perversa, pero nosotros vamos a resplandecer como luminares. O sea, nosotros somos esa luz. Y súper interesante eso, ¿verdad? Yo también me ponía a buscar qué era ese almud, pastor, como un tazón, como un cuadrado. Y me preguntaba yo, ¿cómo el Señor ocupa varias veces ese ejemplo? Porque Sí. lo leemos en Mateo y en Marcos, también lo leemos en otras
lo ocupa bastante ese ejemplo él, ¿no? De que si se enciende una luz, que se pone arriba para que alumbre todo. No se Amén. mete debajo de la cama o no se pone en este tazón, en este almud, ¿verdad? Porque si se pone ahí, no alumbra todo, no llega esa luz. Y también, entonces, pastor, digamos, esa luz también puede ser lo que nosotros estamos llamados a llevar el evangelio a los demás, ¿verdad? Que no apaguemos esa luz, o sea, si nosotros somos esa luz, que la irradiemos y que llevemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Sí, yo creo que eso definitivamente pues no puede, o sea, por eso como le decía a Seba, cuando alguien le pregunta a uno, yo creo que a veces, como usted decía anteriormente, no es necesario decir uno, andar y decir, no, yo soy cristiano, pero con tus hechos, con tus Amén. acciones, actitudes, usualmente la gente llega y le dice, usted es cristiano, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, lo ven diferente a uno, su forma de hablar, ya no es la No misma vamos a de responder uno. como le preguntaron a Pedro, pastor. No, sos de Jesús. No. Ajá, no, sí, en ese caso, pues como leo, mire, otras versiones del versículo 13 de Efesios 5 me llama la atención porque dice, bueno, una versión, no podría decir el nombre que solo tiene las numeraciones, Eva, pero dice, y todas esas cosas, dice, al ser desenmascaradas, son manifestadas por la luz, que todo lo que se manifiesta, dice, luz es. Entonces nada se puede esconder, póngale, es como que acá, ¿no? Nosotros, póngale, si nos apagan todas las luces, no nos van a mirar, entonces no nos van a ver. Y ya entonces póngale, y no se va a ver nada de lo que hay aquí absolutamente, ¿no? A ver, probemos. Pero ya, hagamos ejercicio, ¿va? Pero Nos quedamos a oscuras. póngale, en el caso de que si se vuelve a encender, entonces ya nos van a mirar a nosotros, ¿verdad? Entonces, y van a mirar todo lo que hay acá. Entonces, de igual Sí. manera, en la vida de uno, en su alma, es en donde Dios empieza a descubrirnos a través de su palabra aquellas cosas que pues Amén. no son, póngale, pues prácticamente buenas, agradables delante de Dios y que pues entonces el Señor nos las hace ver a nosotros. Porque también lo primero que tenemos que entender que se tiene que quitar el vendaje de nuestros ojos, porque si no se quita el vendaje de nuestros ojos espirituales, ¿verdad? No, los ojos literales, porque literalmente pues uno puede mirar, ¿verdad? Pero digo los espirituales, por los cuales muchas personas, como hablábamos el sábado pasado, se molestan por lo mismo, ¿verdad? Que se habla, si se habla del pecado, pues claro, no venimos a condenar ni a juzgar a nadie, porque pues más sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros. Así Y un es. día pues el Señor también nos habló, ¿verdad? Y nos hizo ver a nosotros las cosas malas que había en nosotros. Y aún así nos sigue haciendo ver las cosas malas que el Señor que ve en nosotros y que constantemente, ¿verdad? Se están cambiando en nuestras vidas. Entonces yo pienso de que eso definitivamente, mis amados hermanos y todos aquellos que están pues en cada una de las plataformas, ¿verdad? Yo creo que en sí es muy importante. Les voy a leer otra versión que dice, acá dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Por eso les decía anteriormente, ¿verdad? Que eso definitivamente, pues cuando nosotros lo empezamos a ver en nuestro interior, entonces ahí es en donde Dios empieza a hacernos ver esas cosas, Imperfecciones. imperfecciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde Dios empieza también a trabajar en cada uno de nosotros. Sí, pastor, cuando nosotros analizamos bien, ¿no? Porque yo miraba y bueno, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? Es increíble cómo el Señor nos ponía este ejemplo, como dice mi hermana Wendy. Ahorita nosotros podemos ver, depende de dónde esté la luz, así va a ser la iluminación. Aquí casi todas las luces están arriba, pero hay luces que están de frente y de esa forma también nosotros, como el Señor dice, ¿en dónde es más útil la luz? Pues arriba, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver y qué tanto alcanza una luz. Por eso nosotros podemos ver, alcanza hasta los más rincones, como usted decía, ¿no? Alcanza a ver hasta allá las imperfecciones que tal vez nosotros no alcanzamos a ver, pero lo que viene a ser la luz de Cristo en nosotros, hacernos ver esos pequeños detalles que tal vez nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero como usted dice, una de las claves es la luz de la palabra, estar a la palabra. Y creo que usted hacía mención de ese pasaje que lámpara es a mis pies tu palabra, creo que decía usted, ¿no? De que es una de las formas de que si no nosotros no tenemos esa luz, entonces ¿para dónde? ¿Verdad? Amén.
Amén, amén. Y tan importante lo que decías también, y como para hacerlo énfasis también, el exponerse a la palabra del Señor. Porque decía usted solo llegaba y escuchaba. El Señor fue obrando en usted solo con escuchar la palabra. Porque a veces muchos decimos, no, si yo no quiero saber, no quiero ir a la iglesia porque pues yo no me siento bien, yo me siento pecador y no quiero ir, no me siento bien ahí, pero el Señor viene y nos quiere transformar y lo hace de poquito a poco. Y digamos, por ejemplo, usted, hermano, que nos está viendo, usted dice, no quiere venir a la iglesia. Y tenemos el testimonio que está dando el pastor. Dice que él llegaba y solo escuchaba la palabra y el Señor fue obrando. Entonces, o sea, ¿qué le impide? Digamos, ¿qué le impide venir a la iglesia y escuchar? O ahora que tenemos las redes sociales, ¿verdad? Que por una parte es una gran bendición que podemos ver prédicas, que podemos ver tanto de iglesias y lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, uh, una invitación para que usted busque de la palabra del Señor, que busque llenarse de la palabra del Señor y Él va a ir transformando su vida. Esta versión, bien, el mismo capítulo de Efesios 5:13, dice, pero cuando se denuncian, dice, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace, dice, que todo sea visible es la luz. Entonces yo creo que es lo mismo que se está hablando de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Entonces yo creo que si algo o si en un lugar no hay luz, definitivamente, pues, ¿cómo se van a evidenciar las cosas, las imperfecciones? Entonces yo creo que es como, póngale que, sabe que me acuerdo algo en los trabajos que en sí nosotros hacíamos, en un trabajo me acuerdo, porque querían una perfección de un trabajo, ahí no querían, bueno, más bien ahí querían calidad en el trabajo. Y me acuerdo de que, póngale, cuando parchaban las paredes, llegaban después, no se conformaban si simplemente mirar así las paredes que quedaran así, ¿verdad? No, sino que llegaban con un foco y alumbraban así cerquita, De más cerquita, cerca. para mirar los defectos que habían en esa pared. Y lo que querían era de que quedara pues sin ningún rasguñón, sin ningún agujero esa pared. Entonces, ese era un trabajo de calidad. Entonces, y de la misma manera, Dios a través de su palabra también hace un trabajo de calidad en el corazón de cada uno de nosotros, o sea, nuestra alma, ¿no? En nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque hay personas que dicen, no, es que mire, yo no fumo, yo no tomo, Yo no le hago dice, daño a yo no le hago nadie. daño, no, yo no le hago nada a nadie, dice, pero más sin embargo, cuando venimos nos exponemos a la palabra de Dios, Dios nos hace ver entonces ahí nuestros defectos, porque si tiene odio en contra de alguien, si tiene, póngale remordimiento, si tiene, póngale rencor, hay otras cositas que entonces Dios nos hace ver a nosotros en nuestras vidas y empezamos, entonces decimos nosotros, no es necesario que uno diga, no, pues no tengo ningún tipo de vicio, pero sí tengo otras cosas que en la palabra de Dios dice que no las debería de tener. Entonces hay como que hay una confrontación con la palabra de Dios. Dios nos empieza a confrontar y nos pasa así el foquito, ¿verdad? Así en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero si alguien le hizo algo hace muchos años y todavía si lo mira O cómo sea, se le tiene conmueve, rencor con el ex. o sea, hay muchas así, ¿no? Y por eso me llama la atención esto porque, o sea, dice pues lo que hace que todo sea visible es la luz. ¿Verdad? Si hay oscuridad, pues ¿cómo? Si uno vive una vida en tinieblas, en oscuridad, pues ¿qué se va a poder mirar si no se puede ver? Porque hay oscuridad, ¿no? Es que, pastor, pues, analizando, ¿verdad? Todos esos, es como un listado el que nos da aquí en Efesios 5. Es como un listado que nosotros podemos ir viendo, hermanos, cada una de las cosas que el Señor quiere que vayamos nosotros quitando de nuestras vidas, porque el Señor, yo creo que Él ya hizo un trabajo, Él ya hizo el trabajo que tenía que hacer el Señor Jesús en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, ahora es de nosotros, por eso Él dice que Él no fuerza a nadie. Él nos ha dado a nosotros dominio propio, entonces no podemos decir, no, yo no puedo, o porque el Señor me tiene acá. No, yo creo que si llegamos a entender nosotros que cada una de las actitudes que nosotros tenemos es responsabilidad de nosotros,
¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a creer? Si yo quiero caminar en bien, si yo quiero caminar en pos de la verdad, yo creo que voy a tener que buscar ese camino. Ahora, si yo quiero seguir una vida, como usted decía, un pasito acá, un pasito allá, entonces ahí es donde el Señor viene y nos dice, no, ya nos viene y nos jala, ¿no? Porque no es de esa forma, Amén, ¿verdad? amén. Sí, como que el Espíritu Santo le redarguye a uno, ¿verdad? Le va redarguyendo cuando hay algo que sabemos que no está bien y ya conocemos al Señor y estamos y sentimos eso, sentimos que eso no está bien y de a poquito se va, tratamos, ¿no? De mejorar cada día, buscando agradar al Señor, ¿no? Amén. Amén. Sí, no, yo creo que eso, hermanos, es muy interesante, ¿verdad? Porque lo más importante es que sí, cuando se habla de ese pasaje que está más abajo, ahí en Efesios, cuando ah, dice, esta versión dice, la SA dice, por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y Cristo dice, brillará sobre ti. Entonces yo Amén. creo que lo importante es que si Cristo brilla sobre nosotros, entonces creo que de esa manera nosotros vamos a tener que brillar esa luz. Entonces vamos a tener que iluminar a donde nosotros vayamos, y como yo creo que aquí se hace la diferencia, ¿verdad? La gran diferencia de lo que pues en el mundo se hace y lo que se hace en el Señor. Por eso decimos, yo creo que cuando una persona no ha entendido que el venir a Cristo, póngale, tendrían que haber cambios en su vida y ya no va a estar en tinieblas, sino que va a estar en luz. Entonces yo creo que una de las cosas que, póngale, el que está muerto, pues como dice aquí, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. O sea, y acuérdense que cuando se habla de una muerte, se habla de una separación. Y en este caso yo creo que, acuérdense que lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Entonces, cuando uno cae, y si usted lee en el contexto de eso, se está hablando también, ¿verdad? De aquellas cosas malas que uno puede hacer, que son pecado delante de Dios, y que Amén. esas cosas nos puede, por eso dice Dios también en Santiago, acercaos vosotros a mí, y yo me acercaré a vosotros, dice, o a ustedes, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la línea divisora por lo cual, sí, divisoria, ¿verdad? Por la Sí. cual Dios dice, acercaos vosotros a mí, y yo me acercaré a vosotros? Es la línea que divide es el pecado. Entonces Dios espera que el hombre se acerque a él, y pues después él se va a acercar, ¿va? Porque muchos dicen, no, yo voy a esperar que Dios haga todo en mí, es que Que yo no Dios me estoy, cambie primero. yo no estoy preparado para ir a una iglesia cristiana, o para buscar a Dios, o para acercarme a Dios. Muchas veces hay ese tipo de pensamiento, pero es que Sí. yo siempre digo algo. ¿Acaso cuando uno va a la escuela ya va preparado uno? Cuando uno va de pequeño a la escuela no va No, preparado, uno va a prepararse a la aprender. escuela. Igualmente, cuando uno va a una congregación, va a buscar de Dios, uno va a prepararse. No es que ya uno vaya preparado, decir, ya no tengo ningún pecado, ya yo ya estoy libre de pecado, ¿verdad? Entonces, entonces yo me voy a acercar a Dios. No, si ahí es en donde Dios va a ir obrando en nosotros constantemente. ¿Por qué entonces siempre decimos que esa es la necesidad de congregarnos? Porque ahí Dios está obrando en nosotros. Nos están haciendo Sí. manifiestas aquellas cosas que nosotros no las vemos, pero que Dios sí sabe que está en nosotros, pero que entonces nos la saca a luz a través de su palabra. Pe- Amén, amén. Pero es que fíjese, pastor, que yo a veces, en lo personal, ¿verdad? Yo digo, a veces nosotros esperamos que las otras personas cambien y Sí. venimos y nos excusamos de esa forma. No, pero si aquel es así, pues yo por qué voy a ser así? Y venimos, porque siempre, ¿verdad? Venimos y tocamos esto, ¿no? De las iglesias, porque gracias a Dios, pues con nosotros no pasa, pero si pasara, pues uno también tiene que estar atento de lo que pasa, porque a veces nosotros queremos venir a juzgar a los demás y la Biblia nos manda que nosotros tenemos que ser primeros ejemplo. Por eso el Señor nos dice, vosotros sois luz. Entonces, no, a veces ese es un problema que yo he visto, pastor, porque muchos de nosotros queremos que la otra persona sea el ejemplo y yo no estoy siendo el ejemplo. Entonces, el que tiene que actuar tendría que ser yo, Amén. ¿verdad? Para ser ejemplo, porque yo no voy a esperar, pues, si el otro también se va para el barranco, que yo también.
Entonces yo creo que ahí viene lo que usted dice, ser sabios y hacer, ejercer lo que a mí me corresponde, Amén, ¿verdad? amén. Enfocarnos en nuestro propio crecimiento, pedirle al Señor que Él sea ayudándonos en nuestro propio crecimiento y no enfocarnos en los demás, porque si nos ponemos a compararnos, siempre va a haber alguien mejor o Lo que alguien pasa, hermana, es peor, que ¿verdad? es bonito, sí, es que es bonito que ver las imperfecciones del otro y es Sí, bonito apuntar con el dedo, pero así como es. dice mi pastor, si yo apunto con este, tres, cuatro me ¿Dónde apuntan están a mí. apuntando? Va, Así es. entonces, a mí pues, me hace fácil, ¿no? La hermana, y le puedo sacar cosas, ¿verdad? Y Así usted me las es. puede sacar a mí. Pero digo, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si yo no voy a venir y decir, pues para imperfecciones, yo creo que todos vamos a alcanzar la perfección, dice la palabra, hasta que lleguemos a la venida del Señor, hasta la parucía, vamos a alcanzar una perfección. Mientras estamos acá, yo creo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén, perdón, como dice la palabra, ¿verdad? Mira primero la viga que tienes en tu ojo antes de saca primero la viga de tu ojo antes de querer sacar la paja de tu hermano. Y hay una gran diferencia entre una viga y una paja, algo chiquito. Y es cierto, porque a veces nosotros, incluso en la familia pasa, digamos, en las propias familias, se ve solo los errores de los demás y no en lo que nosotros fallamos. Imagínense, y si desde la familia vamos así, que vamos juzgando o vamos viendo solo los errores de los demás, ya mucho más en la iglesia. Y me llamaba la atención, pastor, porque esta palabra que dice, despiértate, o sea, es como una exhortación, ¿no? Es algo, despiértate, tú que duermes, ¿qué quiere decir eso? O sea, estamos cuando estamos como un sueño espiritual, ¿no? En algo que estamos dejándonos llevar por las corrientes, ¿no? Por las corrientes del mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Levántate, levántate y vamos, Amén. ven a la iglesia, ven a buscar, Bueno, ven a nosotros lo buscar, de ¿verdad? despiértate o te Despiértese, despierto. ¿verdad? Esa palabra me llama mucho la atención porque es como una exhortación, ¿no? Despiértate, ¿de dónde estás? O sea, tú que duermes, levántate, o sea, de las muertes del pecado, ¿verdad? Que usted nos explicaba, ¿verdad? Que esa separación, la muerte es el pecado. Pero que si venimos a los pies de nuestro Señor, Cristo, Él nos va a alumbrar. Y si Él nos alumbra, nosotros vamos a hacer esa luz y vamos a irradiarlo a los demás. Entonces, el Señor siento que nos está haciendo esa invitación para que si estamos dormidos, si no vamos a alguna iglesia o algo, vengamos. Pues los invitamos acá a la iglesia. Si ustedes no tienen dónde congregarse, nosotros estamos acá en Los Ángeles, estamos en el 1900 Beverly Boulevard. Pero si usted tiene otro lugar donde congregarse, vaya, busque del Señor, levántese, ¿verdad? Como dice la palabra, o sea, levántese, lo exhortamos, que busque del Señor donde sea que esté, Resplandece. así es. Y que el Señor va a hacer que sea esa luz para usted y usted también va a ser esa luz para los demás. Sí, es importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Venía con lo que también se venía diciendo anteriormente, ¿verdad? Que lo que separa prácticamente al hombre de Dios pues es el pecado, y por eso dice en Romanos, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el Señor Amén. lo que quiere es, lo que nos ofrece es vida eterna, ¿verdad? En Jesucristo. Entonces, yo creo que el Señor a nosotros nos ha sacado de ese tipo de vida, y como siempre hemos dicho, una cosa ahora ya estando en Cristo es que el pecado nos alcance porque todavía estamos en esta tierra, pero otra cosa es que nosotros busquemos el pecado, que son dos cosas diferentes, porque aún todavía estamos en este cuerpo, podría decirle corrupto, ¿verdad? Usualmente, que se corrompe de alguna manera en sí. Claro, yo creo que cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, pues no fácilmente, ¿verdad? Vamos a caer en el pecado, pero si dejamos de vivir una vida en el Espíritu y vivimos más en la carne, yo creo que va a ser más fácil a que uno entonces pueda caer, póngale en ese caso, en el pecado, si uno vive de esa manera. Entonces, quiero leer otro pasaje acá que también es de las Escrituras, hablándose de los hijos de luz. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, ahí en Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, porque mire, hay otro pasaje que también, viendo algo pues negativo, ¿verdad? En sí,
este, vemos ahí, vamos a ver, déjenme ver, en 2 Corintios 11, 14, vemos algo porque hay un peligro también, ¿verdad? En sí, dice, y no es maravilla, dice, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Entonces, o sea, él, Sí. de alguna manera, pues el enemigo, ¿verdad? Dentro de un disfraz, dice como ángel de luz, pero él no es que sea luz, ¿verdad? Porque definitivamente no, él dejó esa luz que provenía de Dios, que Dios le había dado, porque es como les decía el sábado pasado, ¿no? Que los ángeles son son, póngale, seres lumínicos Amén. que resplandecen luz. Entonces, como hablamos en la transfiguración, ¿verdad? De Elías y Moisés con el Señor Jesús, los discípulos miraban que ellos resplandecían luz. Entonces, ya uno fuera de acá, pues de la tierra, póngale, aunque nosotros acá empezamos, ¿verdad? De alguna manera a resplandecer esa luz, pero cuando nosotros vemos en 1 Timoteo 6, 16, dice el único, dice que tiene inmortalidad, dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, es hablándose, Amén. ¿verdad? Póngale a nuestro Dios, ¿verdad? Que pues, como dice, que Él de alguna manera habita en luz inaccesible. Entonces, hasta donde, pero es un Dios de luz. Entonces, póngale nosotros, eso es lo que tenemos que entender. Y por lo cual el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Porque, ¿qué podía venir a alumbrar al mundo si estaban tinieblas? Desde que pecó el hombre, cuando el mismo Satanás viene, ¿verdad? Y los engaña, a manera de que ponerlos en contra de Dios y para que entonces ellos cayeran de aquel estado en el que ellos estaban, como les decía anteriormente, ¿verdad? Que lo podemos ver como un estado de santidad porque estaban apartados directamente para Dios, ¿verdad? Vivían una vida para Dios en donde, póngale, Adán pues hablaba con Dios y ya cuando pecó pues se escondió, ¿verdad? Ya no quiso hablar con Dios, entonces, y esa es una de las cosas que el hombre hace, que en vez de querer hablar con Dios, se aparta de Dios, se esconde de Dios. Entonces, Amén. cuando está en un estado de pecaminosidad, ¿verdad? Entonces, esto bueno, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque si nosotros podemos entender eso de que la vida de nosotros, entonces acá es un inicio, porque vamos a ser siempre, póngale, seres en donde vamos a tener que radiar luz siempre. Amén. Entonces, Y fíjese, pastor, de que cuando lo miramos de esta forma que usted nos los está poniendo, es como que nosotros, siendo hijos de luz, tendríamos que rechazar la comunicación con las tinieblas. Y cuando nosotros no tenemos la comunicación con Dios, es donde nosotros tendríamos que, como decir, ver qué es lo que está pasando, que una luz roja, ¿no? Poner ahí, verificar, porque es que yo ya no puedo tener comunicación con Dios, porque nos puede pasar a muchos, tal vez muchos de nosotros, que este programa, pues gracias a Dios y los demás se han hecho para muchos que también se han alejado de los caminos de Dios. ¿Qué fue lo que impidió el ya no tener comunicación, verdad, con Dios? Como usted dice, si tenemos comunicación con las tinieblas, prácticamente nosotros estamos cortando la comunicación con Dios. ¿Qué es lo que impidió? ¿Qué fue? ¿Por qué es que yo dejé que viniera y me afectara el yo ya no tener comunicación? Porque si la palabra dice que nosotros somos hijos de luz y dice que nosotros tenemos acceso directo al Padre, ahora, si nosotros venimos y empezamos a tener comunicación con las tinieblas, yo creo que ahorita nosotros podemos ver que la contaminación está a la orden del día. En cualquier ratito, a veces uno no está viendo nada malo, pastor, y es que es increíble cómo uno se le aparecen tantas cosas ahí en el teléfono, en la computadora, cuando uno se enciende, ok, pero ¿qué tengo que hacer yo? Animo que le voy a pachar ahí, vamos a ver. Ahí es donde nosotros podemos ver cómo la comunicación de las tinieblas está ahí queriendo también atacarnos, ¿no? El que también nosotros venir y tener esa comunicación, porque si nosotros nos dejamos contaminar,
entonces la comunicación con Dios va a ser interrumpida. Ya no vamos a poder entrar nosotros libremente con esa, como nos dice la misma palabra, ¿no? Entrar confiadamente. Entonces ya va a haber algo que nos impida a nosotros y ya no vamos a tener esa devoción, esa comunicación que teníamos con Dios. Y de ahí depende, como usted dice, nuestro crecimiento. Amén, amén. Siento que es muy importante que siempre busquemos estar llenos del Espíritu Santo, que busquemos siempre esa comunión, porque imagínense, me llama la atención eso, el enemigo se viste de ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que se nos puede presentar las cosas, se nos presenta que son buenas, ¿no? Que son, las cosas malas se nos pueden presentar, que son muy buenas, que nos atraen, como usted mismo dice, ¿verdad? Que nos atraen. Pero entonces ahí está, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da el discernimiento. El Espíritu Santo nos da como ese discernimiento, o sea, nos redarguye y como cuando algo es malo, adentro sentimos algo. Bueno, lo digo por experiencia porque me ha pasado, que digamos cuando hay algo, tal vez yo, bueno, es como un testimonio, yo no lo miraba como algo tan malo, era un juego que estaba teniendo, mi hija estaba jugando y yo no lo miraba tan malo. Yo decía, un juego de niños, pero algo, con cierta actitud de ella, algo sentí yo y dije, no, eso no está bien, eso es algo malo, como que el Espíritu Santo me dijo, no, eso está malo. Entonces, digamos, algo chiquitito, ¿no? Por decirlo así, porque es un juego, algo, yo decía... No hay mucho. Pero entonces, si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, si estamos en esa comunión con Él también, o sea, nos va a ayudar a que nosotros podamos tener ese discernimiento, ¿no? Que siento que no es fácil porque, como decíamos, o sea, en el mundo se nos presentan tantas cosas que hasta se nos presentan de la mejor forma, ¿no? Para que nosotros podamos como caer en eso. Sí, yo creo que, bueno, nosotros debemos entender que cuando estamos en Jesucristo, pues totalmente cambia la vida de uno, ya uno empieza a ver las cosas de otra manera, ya no las mira uno como las miraba antes, ¿no? Porque uno tenía, como les decía anteriormente, estaba cegado uno en su entendimiento, uno no podía ver la luz, no podía ver la verdad, definitivamente, porque póngale en el caso, pues uno caminaba en esa misma corriente, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, pues, ver definitivamente cómo Dios ahora a nosotros nos enseña de que si ahora Él nos saca del mundo, nos saca de la vida que llevábamos antes para poder entender que Él es un Dios de luz. Entonces, hay un pasaje que me llama la atención acá y que yo creo que lo dije la otra vez, pero no es que lo haya leído, ¿verdad? Porque no lo leí. 1 Pedro 2:9 cuando dice ahí en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Entonces ahora, póngale, ahora ya es lo que estamos haciendo nosotros. Mire, nosotros antes decimos, ahorita estamos testificando aquí, ¿verdad? Antes estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Antes estábamos en la oscuridad y ahora estamos en la luz. Estamos testificando, estamos hablando ahora, porque dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. O sea, nosotros estábamos en tinieblas, pero Cristo ahora nos trasladó de las tinieblas hacia su luz admirable y por lo cual ahora podemos ver las cosas de otra manera, ya no las vemos como antes, no nos cerramos a las cosas, póngale que nosotros sabemos que como decimos, ¿verdad? A lo que es malo, nosotros ahora dejamos de llamarle como usualmente el mundo le llama, ¿verdad? Hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, entonces le aplauden a lo malo y lo bueno definitivamente lo critican, lo juzgan, lo condenan. Entonces yo creo que cuando alguien vive bajo esa corriente de que aunque en algún momento sabe que las cosas son malas y las aplaude, entonces eso quiere decir que está en tinieblas, ¿verdad? Entonces nos hace ver a nosotros las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista, porque en realidad pues ya no estamos en ese mismo ambiente, ¿verdad? De tinieblas, sino que ahora entonces estamos en un ambiente de luz, en donde Dios a través de su palabra, entonces como decía, nos hace manifiesto
aquellas cosas malas que hay en nosotros primeramente, como decía hermana Wendy, ¿verdad? Nos hace manifiesto a nosotros a través de su palabra. Y yo, pues cuando escucho su palabra, empiezo a analizarme y como dijo David, ¿verdad? Y si no nos damos cuenta de aquellas otras cositas malas, entonces le decimos, Señor, enséñame aún aquellas cosas ocultas, pecados ocultos que hay en mí, para que yo pueda reconocerlos delante de ti, ¿verdad? Porque de eso se trata, pues no de que ya nosotros seamos ya, como decimos, ya alcanzamos una perfección, porque vamos, como hemos entendido, vamos rumbo a una perfección, ser diferente, ya no, como dijo el canto, ¿verdad? Ahora ya no soy igual. Entonces, desde que el Señor dice puso su vida en mí, ahora ya no soy igual. Entonces, eso lo cantamos, ¿verdad? Porque ahora pues ya no estamos en el ambiente en que estábamos antes. Ahora a lo bueno le llamamos bueno y a lo malo también se le llama malo, ¿verdad? Porque no podemos decir nosotros, no, pues hacer lo contrario, no como vivíamos antes, que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Entonces, yo creo que máximo en el tiempo que hoy en día nos ha tocado vivir, ¿verdad? Que son tiempos bien difíciles y en el Sí, tiempo que está hoy en día, ¿verdad? Que está determinándose prácticamente en las cosas que han de tener que venir. Y amén. pues yo creo que lo más importante es que el que está en Cristo sabe que tiene una esperanza gloriosa, pero el Amén. que no tiene a Cristo después de la muerte, pues ahí yo creo que va a ser el crujir y ahí sí que de dientes, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso es que estamos predicando, estamos enseñando, estamos hablando del Señor, porque este es el tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado Amén. a nosotros todavía. Amén. Es que es un tiempo de definición, pastor. Viéndolo así como usted nos ha enseñado, yo creo que es un tiempo de tomar decisiones y es lo que el Señor nos dice. Aquí me quedé, ¿verdad? Ahí en Efesios, donde el Señor dice que el Señor Jesús se entregó como una ofrenda agradable y nosotros como hijos de luz tendremos que ser imitadores como Él, ser un ejemplo, ser una ofrenda también agradable para el Señor, esforzándonos, hermanos, cada día esforzándonos porque no es fácil, como dicen nuestros pastores, pero conforme nosotros vamos en el camino del Señor, vamos entendiendo que el que está con nosotros es mayor y es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Amén. Ese sería el mensaje para ahora. Ya se nos fue, ya no se nos fue el tiempo, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y cada día aprendemos algo nuevo y ahora Amén. el Señor nos ha traído, ¿verdad? Esa invitación que lo busquemos, que busquemos de Él cada día y que si lo aceptamos a Él en nuestro corazón, Él va a ser, Él es esa luz y nosotros vamos a también ser esa luz para poder llevar esa luz a las demás personas. Amén. Solo quiero leer dos pasajes ya para terminar ya con esto. Yo sé que eh, es importante, ¿verdad? Que tengamos esto, perdón, en nuestro corazón. Dice acá Hechos, dice para que, Hechos 26:18 dice, para que vuestros ojos, dice, pero para que para que abras sus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí también hay otro pasaje en Hechos 26:23, que el Cristo había de padecer y ser primero, dice, de la resurrección de los muertos, para anunciar, dice, luz al pueblo y a los gentiles. Aquí hay otro pasaje, dice, vamos a ver, déjeme estar aquí, sí, aquí está. Segunda de Corintios 4:4, creo que es este. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, aquellos que no han creído en Jesús, ¿verdad? Los que no tienen fe en el Señor todavía, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, dentro de esos pasajes, pues yo creo que dejamos esto definitivamente en el corazón de cada uno de los que están en cada una de las plataformas y que sus vidas sean bendecidas y que usted un día pueda tomar una buena decisión y la mejor decisión como la que nosotros un día tomamos es venir a los pies de Cristo, es reconocer el sacrificio de Jesucristo, su muerte y su resurrección, porque al final, si no lo hace,
en esta tierra, no lo va a poder hacer después de esta vida. Y si no lo hace en esta tierra y hay una mejor vida todavía después de esta, el que se la va a perder va a ser usted. Entonces yo creo que al poder reconocer el sacrificio de Jesucristo, le da el boleto, le da ahí sí que el pase, como decimos nosotros, ¿verdad? La oportunidad de poder obtener una mejor vida después de esta, porque nosotros creemos, tenemos esa fe, esa seguridad de que Jesucristo vino y murió, pero también resucitó, y así como Él se fue, vendrá, y pues yo creo que eso queremos dejarle en su corazón. Así es que vamos a orar, terminamos con esto. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor Jesús, yo creo que siempre estos pasajes no los mencionamos solo por quererlo mencionar, sino porque sabemos que es necesario que se haga eso, y hay un poder en la confesión cuando nosotros lo hacemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. Entonces hay que pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados y poder acercarnos cada día a Él. Así es que oramos. Si quiere repetir conmigo esta oración de fe y que usted lo haga, ahí sí que valga la redundancia, con fe en esta hora, creyendo en Jesucristo. Dígale: Señor Jesús, hoy vengo, Señor, reconociendo, Señor, que soy pecador, reconociendo mi condición de pecador, de pecadora, Señor. Yo te pido que me perdones todos mis pecados, Señor, que yo haya cometido, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, en esta hora limpiando, Señor, mi vida, Señor, de toda contaminación pecaminosa, Señor. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador, Señor. Yo te pido, Señor, mi Dios amado, de que seas tú inscribiendo mi nombre en ese libro de la vida, para que cuando yo parta de esta vida, Señor, mi nombre esté ahí, Señor. Te reconozco, Señor, y reconozco, Señor, que tú moriste y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Padre, en esta hora te damos por la vida de todos aquellos, Señor, que están a través de cada una de esas plataformas, Señor. Te pedimos que tomes sus vidas, que toques sus corazones, que seas tú convenciendo a un Señor de pecado, de justicia y de juicio, Señor, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Señor, ha sido juzgado y ha sido condenado, Señor, y ya no tiene, Señor, ninguna esperanza ni ninguna oportunidad de salvación. Pero aquellos, Señor, que aún, Señor, mi Dios amado, están en vida, personas, Señor, yo te pido por ellas. Y así, Señor, cerramos este programa, Señor, en esta hora, Señor, mi Dios amado. Gracias por mis hermanos que están acá. Gracias, Señor, que todo sea de bendición lo que hemos hablado para cada una de las almas, Padre. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado. Amén y amén. Así es que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Fe y Unción Ministerios Ebenecer, ubicado en Los Ángeles, California, presentó su programa Cristo para Todos, un mensaje de salvación a través de la Biblia para todas las personas de todas las edades, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gracias por escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en este programa, Cristo para Todos.